Hablemos un poquito de cómo fue que se crearon las computadoras y cómo hizo el hombre para crear esta maravillosa máquina que hace un poco de cerebro humano en algunas partecitas. Cuente. La historia se remonta ya hace más de 2000 años con el mecanismo... bueno, para tanto no. Pero bueno, podríamos decir que la primer máquina construida para hacer alguna clase de cálculo fue el mecanismo de Anticitera. Bueno, el mecanismo de Anticitera, que fue construido para determinar el movimiento de todos los planetas, ¿no es cierto?, en la Luna, y hacer predicciones de eclipses, un montón de cosas, incluso de cuándo ocurrían los Juegos Olímpicos que se hacían en la época. Tal vez la mano de Arquímedes ahí. Y quizás haya estado la mano de Arquímedes en ese lugar, o de algunos de sus alumnos y seguidores. Una influencia seguramente habrá tenido. Por la fecha en la que está. Es muy interesante lo que hay. Ojalá puedan determinar si estuvo de alguna manera metida la mano de Arquímedes ahí, que fue un grande de la época, ¿no es cierto? La pieza aún está en estudio. La pieza sigue en estudio, aunque ya hubo una recreación. Realmente la pieza está en estudio. Bueno, los estudios ya lo mencionamos la otra semana. Los estudios tienen que ver con analizar cada partecita que hay ahí en ese pedazo de piedra que hay, de haberle hecho tomografías, ¿no es cierto?, radiografías, todo para determinar qué hay ahí adentro. Se ven claritos los engranajes, el grabado que tienen los engranajes es muy importante, porque los griegos en todos los lugares y en todas las épocas no hacían las letras de la misma manera, los meses del año no se llamaban de la misma manera, entonces ahí se puede poner fecha y lugar, porque en todos los lugares no eran los mismos meses y el mismo... O sea, es todo un estudio muy complejo. Recordemos que Grecia era un imperio y como tal tenía sus regiones. Claro. Era un estado pluricultural. Exactamente. De hecho, las diferencias culturales eran tan grandes que no solo el nombre de los meses podría llegar a ser diferente y las letras escribirse de forma diferente, ¿no? Estaban unificados cuanto al lenguaje, sino que también por ahí en una región tenían los mismos nombres de meses que en otra región, pero para diferentes días del año. O sea, no estaban muy coordinados en eso. Así que analizando bien este mecanismo de Anticitera que tiene los meses anotados, podrían determinar la región y el año aproximado de dónde es eso. Y bueno, ojalá que sea de Arquímedes, ¿no? Pero bueno, entonces, más allá de eso, que eso es ya fechado hace, creo que está cerca del año 100 a.C., o sea, hace más de 2000 años, seguro, por varias razones, que las mencionamos ya hace un par de programas. Después de eso, el primer mecanismo que se sabe que se puede utilizar para hacer alguna clase de cuenta que no tiene que ver con astronomía, en particular lo hace Blaise Pascal. Blaise Pascal, que es un físico, ¿no es cierto? Y bueno, filósofo de la época y también estudioso de teología y muchas otras cosas. Digamos, uno de los viejos sabios, quizás un hombre de ciencia, como se lo conocía, y matemático, físico principalmente experimental. A los 18 años construye para el padre, que trabajaba en la oficina de recaudación de impuestos, una máquina para hacer sumas y restas. Estamos hablando que no había máquina para hacer sumas y restas. Uno tenía que anotar todo en un papelito, poner el resultado, hacer pruebas cruzadas, hacer una serie de cosas. Acá simplemente con una serie de disquitos, uno con una especie de palito como pluma, iba marcando, ¿te acordás como en los viejos números, como marcábamos el teléfono en los 80? El famoso disco. Se llamaba por teléfono el disco, bueno, una cosa así. Iba marcándose los números y se iban sumando o restando de acuerdo a la configuración de la máquina. Ahí estamos en 1640. Con un chico de 18 años hace eso. No tuvo mucho éxito porque, bueno, Blaise Pascal quizás estuvo muy adelantado para la época. Las máquinas que construyó necesitaban una precisión de construcción de engranajes que no se tenía en la época. Pero allá por 1671, ¿no?, aparece la máquina de Leibniz. Leibniz lo que hace es que toma la máquina de Blaise Pascal, no tenía mal anotada la fecha yo, sí, 1671, de Blaise Pascal, y no solo la utiliza, o sea, le hace algunas mejoras, y ya la máquina puede realizar sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y raíces cuadradas.
Y estamos en 1671. Ya manejaba las operaciones matemáticas simples. Exactamente, ya tiene todo lo que tiene una calculadora. Todo lo que nosotros vemos en una calculadora ya lo tenía. Esto ya lo tenía de 1671, pero bueno. Obviamente la fabricación, eran 30 años después de la época de Blaise Pascal. Ya Blaise Pascal había fallecido y todo, pero bueno. Una máquina que fue un lujo para algunos. Y que tendría algunos problemas mecánicos también. Pero de ahí ya saltamos a el que mencionamos allá en el siglo XIX. Ya acá estábamos en 1600. Ya hasta 1840 no tenemos un gran adelanto de esto. O sea, tenemos máquinas para sumar y restar. La máquina de Leibniz. Pero no hay gran cosa. Fíjense, de Blaise Pascal a Leibniz en 30 años es un adelanto extraordinario de este tipo. Y después tenemos de 1600 a mediados de casi fines de 1600, 1670 a 1840 no tenemos absolutamente nada. Y ahora aparece Charles Babbage, que es el que mencionamos siempre en estos últimos dos programas que hablamos del tema, el tipo que crea la que se conoce como la máquina diferencial. La máquina diferencial es una máquina que hace unos cálculos de logaritmos y tablas complicadas de la época que llevaban muchísimo trabajo. Después él diseña, porque no logra construir la máquina por una cuestión de presupuesto, la conocida como máquina analítica. La máquina analítica la pueden encontrar, esa después fue fabricada en el 1900 y pico, fines de 1900, perdón, ya no tengo la fecha, pero en memoria de él. Y construyeron los planos y pudieron correr el programa de Ada Lovelace, ¿no? Esta chica que a los 13 años y hasta los 18 años aprendió muy bien todo el trabajo de Charles Babbage, y es que es la pionera de la computación moderna, ¿no es cierto? También, y que todos la conocen como Ada Lovelace, la encantadora de números. Bueno, finalmente allá a mediados de 1800 aparece un personaje de las matemáticas muy interesante, que es George Boole. George Boole, que vivió de 1815, ¿no? Acá todavía no estaba Argentina, ¿no? Pensamos nosotros el 9 de julio de 1816. Él nació en 1815 a 1864. Bueno, Boole, ¿qué hace este tipo? Bueno, este tipo desarrolla toda una matemática basada en dos valores, en ceros y uno. Todo el sistema binario que nosotros conocemos es desarrollado por pero él desarrolla toda una álgebra para esto. Esto favorece mucho la álgebra de conjuntos. Hay toda una serie de cosas que se desprenden de ahí, a las cuales los detalles que no vamos a llegar. Simplemente vamos a mencionar que fue un tipo extraordinario, miembro de la Royal Society, o sea, la Real Sociedad de las Ciencias de Inglaterra, y que tuvo la medalla de la Royal Society, que comparte con Ada Lovelace, ¿no? También, no la comparte en realidad, Ada Lovelace tiene otra. Y con Mary, ya me voy a acordar, con la tutora de Ada Lovelace. Bueno, finalmente, hasta ahí, ¿qué tenemos? Tenemos como lo más grande jamás construido porque no fue construido, pero fue diseñado, fue la máquina analítica. Una máquina que utilizaba un concepto que era el de las tarjetas perforadas para funcionar. Entonces se metía una tarjeta metálica perforada y la máquina tenía unas clavijas que pasaban por la tarjeta o quedaban trabadas, y de esa manera, utilizando el mismo concepto que tenían las máquinas del telar de Jacquard, claro, también, de esa manera funcionaban. Las agujas viste que los telares, ¿cómo funcionan? Una aguja que levanta y otra que pasa de lado a lado. Entonces, si vos levantás unos hilos, te hace un color. Y si levantás otros hilos, te la hace de otro color. Bueno, entonces vos le metés la tarjeta perforada, así que se levante un hilo, o con otra perforación se levante en otro, y así el telar dibujaba, ¿no es cierto?, una tela distinta, y era el primer, telar programable, se podría decir. Y bueno, el mismo concepto se quiso aplicar a la máquina analítica, que nunca fue construida. Pero en Estados Unidos, en 1880, aparece un pequeño problema. Ya en Estados Unidos se hacían los censos que se hacen cada 10 años, ¿no? Claro. Ahí vamos, dale. Y voy a robar unos minutitos porque me gustaría terminar con el tema. A ver si llego, te lo cuento rapidito. Bueno,
Bueno, el problemita que tenía era que era un censo en Estados Unidos, para el censo del año 1880, había tardado 7 años en hacerse el análisis. Y se calculaba que para el de 1890 se iba a tardar 10 años en hacer el análisis. Y calculé que en 10 años había que empezar con el siguiente y ya iba a ser imposible hacer el análisis del censo en Estados Unidos por la cantidad de habitantes que tenía. Y además la extensión territorial de Estados Unidos, el cuarto país más grande. Claro, exactamente, muy grande, ya con bastante población y con una complejidad. Entonces había que resolver el método con el que se hacía esto. Y una solución que aparece en 1890, justamente, con Hermann Hollerith. Hermann Hollerith lo que hace es crear una máquina que la llama la máquina tabuladora y un método de tabulación y un método también de hacer las entrevistas para el censo, que es llenando casilleros por sí o por no. Pero los casilleros de por sí, de las preguntas por sí o por no, tienen que ver con las tarjetas perforadas, porque eso se diseña así para que entren en esto que se llama la máquina tabuladora. Y la máquina tabuladora no es más que una máquina de cálculo. Y vamos a tener que resumir mucho porque yo pierdo tiempo hablando de estas cosas, así que te la cuento rápido. Mira, resulta que Hollerith crea la Tabulating Machine Company. La Tabulating Machine Company luego se fusiona con otras compañías, ¿no es cierto? Acá estábamos hablando de 1890, ¿no? Posterior a 1890, y en esos mismos años. Y luego, allá por el año 1924, terminan una serie de fusiones que se hacen de empresas. Por ejemplo, se fusiona con la International Time Recording Company, Computing Scale Company, Bundy Manufacturing Company, y bueno, todas esas fusiones de empresas terminan generando una empresa que se llama International Business Machine Corporation. ¿Qué cosa? 1924, IBM, International Business Machine Corporation, IBM Corporation. Y ahí nace en 1924 IBM. A raíz de que, si lo remontamos para atrás, esa empresa surge en 1924 gracias a un problema que tuvieron para calcular el censo en Estados Unidos. Así que las computadoras le deben un poquito de esa historia. Bueno, resumiendo, tenemos la aparición después de un matemático, ¿no es cierto? Matemático, criptógrafo, lógico, informático, filósofo, biólogo teórico, que crea una máquina teórica conocida como la máquina de Turing. Estamos hablando de Alan Turing, ¿no es cierto? Bueno, a partir de eso, Alan Turing, en 1918 en Alemania se crea una máquina de criptografía. Después Hitler gana las elecciones en 1932. Aparece un problema para descifrar el código nazi. Las Enigma. Y de eso, exactamente, la máquina Enigma y de Bomb, la máquina que crean gracias a Alan Turing y otros personajes de los cuales les vamos a hablar la semana que viene. Y en esta semana quedémonos con eso. Y de la semana que viene vamos a hablar de esto, que se nos terminó el tiempo, y también vamos a hablar de aquellas personas que han dado su vida por la ciencia, como fue, y ya te da un adelanto, Mario o Copérnico, personas que eran de religión y que hablaron sobre la forma de que el universo no parece tener fin, de que la Tierra no es el centro del universo y que fueron quemadas vivas por decir eso. Es verdad, fíjate lo terrible que la Inquisición que había en la época les puso fin a sus vidas. Así que la semana que viene vamos a hablar de cómo se cierra esta historia de las computadoras, cómo termina, y vamos a hablar de aquellas personas que dieron su vida por la ciencia y que gracias a ello hoy tenemos el conocimiento que tenemos. Así que, bueno, finalmente espero que hayan pasado un excelente día, una excelente noche y por supuesto que sea el peor del resto de sus vidas.